Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Bueno, aquí tenemos ya un nuevo episodio de libros.fm. Este ya hace el episodio número 17. Hoy es 7 de junio de 2017. Hoy quería hablar sobre las faltas de ortografía. Y quería preguntarme en voz alta hasta qué punto son disculpables. Me hago esta pregunta porque en su momento, en uno de mis blogs, en correccionyestilo.com, hice una pregunta sobre el tema y le pedí a numerosos amigos, escritores y personas que tienen algún tipo de relación con la literatura o con el lenguaje que me dieran su opinión, ¿no? Lo que yo les preguntaba es que, partiendo de un escenario, un alumno de la universidad ha aprobado un examen con una nota de 6 sobre 10 y resulta que el profesor se encuentra ante un dilema. Porque ese examen que en teoría lo tiene aprobado con un 6, está plagado de faltas de ortografía y la duda que tiene ahora es si debe aprobarlo o debe suspenderlo. Y ponía como ejemplo, para que supiéramos de qué estábamos hablando, ponía como ejemplo algunas faltas de ortografía que el profesor había subrayado en rojo. Había puesto, por ejemplo, el alumno abrir con H en vez de abrir, sin H. Vecino con B en vez de con V. Ha ido, en vez de utilizar la tercera persona del singular del verbo haber, utiliza la preposición a sin H, o sea que escribe ha ido, ese a sin H. En vez de escribir país con tilde la I, lo escribe sin tilde. En vez de escribir asfixia, la primera con S y la segunda con X, pues lo hace al revés, escribe asfixia, la primera con X y la segunda con S. Gente lo escribe con J en vez de gente, con G de gato. Entonces yo creo que con estos ejemplos de faltas de ortografía, las personas que respondían a esta pregunta se podían hacer una perfecta idea de cuál era la tesitura de este profesor, que no sabía catalogar hasta qué punto la importancia de las faltas de ortografía debería formar parte de su puntuación, ¿no? De su veredicto acerca de un examen que, al margen de esa falta de ortografía, era merecedor de una nota de un 6. Y yo le preguntaba a estas personas, ¿crees que el profesor debería suspender el examen por las faltas de ortografía o, por el contrario, debería aprobarlo a pesar de ellas? Yo no lo hice porque estuviera aburrido y tal, sino porque quería conocer un poco la percepción que se tiene fuera de mi persona, de mi ambiente, porque claro, yo me dedico soy corrector de estilo, soy también escritor, y entonces digo, a lo mejor yo estoy demasiado obsesionado con la falta de ortografía y fuera de aquí pues no son tan importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que también se lo he preguntado a personas a las que están interesadas en la escritura, o son profesores, o son escritores, o son ambas cosas, ¿no? Un poco por poneros en antecedentes, ha habido respuestas para todo, un poco como los semáforos, ¿no? Ha habido luces rojas, luces verdes y luces de color ámbar, ¿no? Algunos lo suspenderían, otros lo aprobarían y otros tenían en sus dudas. Por ejemplo, a Miguel Díez Rodríguez, que es colaborador de mi blog narrativabreve.com y que desde hace varios años lleva una estupenda sección de cuentos breves recomendados, me decía que en el caso que planteas, pienso que el profesor debería suspender, sin ninguna duda, a ese alumno por ese tipo de faltas de ortografía tan abundantes e importantes. A un universitario hay que exigirle un nivel ortográfico mínimamente aceptable. María Carvajal, que es escritora, es redactora también de blog Narrativa Breve y fue en su momento responsable de la revista Ombligo en España, una revista mexicana de literatura, pues también me respondió a la pregunta, ¿no? Se expandió un poquito más y dijo que, partiendo del hecho de que es incómodo leer un texto, le hace un examen, un cuento, un artículo, un anuncio publicitario, etc., plagado de faltas de ortografía, me resulta complicado responder a esta pregunta, sobre todo porque un alumno que llega a la universidad con esas deficiencias académicas tiene un problema de base,
y un profesor universitario no puede a esas alturas dedicarse a enseñar ortografía a sus alumnos, más que nada porque probablemente no tendrá tiempo de añadir esas enseñanzas a su, seguramente, apretado temario. Por otro lado, creo que se debería tener en cuenta la materia que se está evaluando. Si la asignatura que se evalúa es de lengua, literatura o similar, quizá el profesor se vea en la obligación de suspender al alumno cuyo examen está plagado de faltas de ortografía. Se entiende que la asignatura que evalúa está íntimamente relacionada con la calidad de la escritura y redacción del alumno, aparte de los aspectos técnicos que deba demostrar en la ejecución del examen. Si por el contrario se trata de asignaturas como matemáticas, química, informática o similares, el profesor podría pasar por alto las faltas ortográficas, entendiendo que ello no supone una traba a la hora de demostrar los conocimientos sobre la materia a evaluar. Tanto en esas materias como en otras neutras, el profesor quizás no debería suspender al alumno por las faltas de ortografía, aunque sí podría bajar la nota como toque de atención. Creo que es importante que se incida en la enseñanza de la ortografía en edades tempranas para evitar que los alumnos lleguen a la universidad con esos problemas. Además, ¿qué impresión puede causarte un abogado o un médico que redacta un informe plagado de errores ortográficos? No está reñido con la profesionalidad del experto, pero a primera vista puede causar dudas. Pues si le preguntamos a Antonio Barnés, que es profesor doctor universitario, además es escritor, también apuesta, bueno, en el caso de María digamos que ha sido condescendiente hasta cierto punto, pero ha puesto las cosas en su sitio y ha especificado si la materia, si la asignatura está relacionada íntimamente con la lengua y la literatura, ¿no? En el caso de Antonio Barnés, lo primero que dice desde la primera frase es lo mismo que decía Miguel Díaz R, ¿no? Que lo suspendería. Os lo voy a leer, dice: suspendería al alumno porque no está respetando las reglas del juego. La lengua no es propiedad privada, sino patrimonio común. Del mismo modo que cuando se escribe con letra ininteligible se está molestando a quien debe descifrar el escrito, cuando no se respeta la ortografía se está haciendo más difícil entender los textos. La lengua es un código común. Si cada uno escribe como le da la gana, la lengua se convierte en un dialecto individual y no en un vehículo de comunicación social. Podría decirse: si escribes para ti, escribe como quieras. Si escribes para otros, respeta el código común. Tu yo no tiene por qué imponerse a los otros. Importa no solo qué se dice, sino cómo se dice. Ser educado significa saber ser y saber estar. Escribir con corrección se integra en las dos. Saber ser, no somos para nosotros, sino para los otros, y saber estar, facilitar la vida de los demás. Bueno, pues le pregunté también a una correctora de textos que se llama Nieve Cumbreras y también suspendería al alumno. Pero bueno, tranquilo que hay para todo un poco. Yo suspendería a un alumno con faltas de ortografía graves, o como mínimo le bajaría la nota considerablemente. Seguramente se acuerde de toda mi nación si el examen está, respecto a los contenidos, para aprobarlo o para un 10, me da igual. Pero solo así evitaremos textos como el del famoso juez con sus 50 faltas de ortografía. Yo todavía me pregunto cómo es posible que un magistrado escriba así. En segundo de debut, la mejor profesora de literatura española que he tenido en la vida me suspendió un examen de comentario de texto con un 9 por poner, y aquí va entrecomillado, el poeta revela con B en vez de revela con V. Tengo 47 años y todavía me acuerdo. En su momento me parecía injusto, pero le estaré agradecida toda la vida. Ahora preparo a alumnos para obtener el B1 en inglés y soy implacable. En el examen real de Cambridge les pasan la mano mucho más que yo. Si yo hiciera lo mismo, habría muchos más suspensos en la prueba oficial, te lo aseguro. Luego hay personas que ni siquiera, lo tienen tan claro que me respondieron con 3 palabras. El caso de Inés González, que es correctora de texto, que dijo suspenso, sin dudarlo. Luego el escritor Emilio Gavilanes nos respondió también y dijo:
Yo soy muy indulgente con las faltas de ortografía, principalmente porque se las he visto cometer a gente muy culta, grandes lectores, escritores, profesores de universidad, pero es verdad que la mayoría de las veces eran faltas relacionadas con tildes. El caso que me planteas me resulta bastante increíble. Aquí tengo que abrir yo un paréntesis para decir que no es tan increíble. Es decir, que yo he leído textos plagados de falta de ortografía de personas que son universitarios. Como decía Emilio Gavilanes, son faltas tan brutales que no creo que cometan ni los alumnos con peores notas. Pero si aún así las viese, yo pensaría dos cosas: o que el alumno está de broma, o que es disléxico. Antes de tomar ninguna decisión, yo dejaría la nota pendiente de una conversación con él. Y como supongo que esa respuesta no te vale, te diré que puesto en la obligación de juzgar, dudaría mucho, y cuando dudo aplico la máxima jurídica: in dubio pro reo. Sí, creo que la aprobaría. Me parece que los contenidos deben pesar más en un examen. Además, si el examen hubiese sido oral, no habría tenido esas faltas. La escritora extremeña, Pilar Galán, también me respondió y me dijo: quizá la verdadera pregunta o la correcta es por qué o cómo ha llegado a la universidad un alumno que escribe esas faltas. La ortografía no es un capricho. Escribir correctamente es una muestra de respeto hacia la lengua que utilizas y hacia el lector. Escribimos para entendernos, por tanto, no respetar las normas significa convertir un texto en una sucesión de palabras incomprensibles. Si aceptamos las faltas de ortografía, también deberíamos aceptar los errores morfológicos y los sintácticos y escribir, por ejemplo, me sé, te sé, así, el niño comen, etcétera, etcétera. Y eliminar los signos de puntuación, por supuesto. Normalmente, quien defiende que no se cumpla la norma la desconoce. Claro que suspendería a un alumno que me entregara un examen plagado de faltas. Un examen no es un mensaje de móvil. Esas son las palabras de Pilar Galán, que además de escritora es profesora, ¿no? Bueno, luego tengo aquí un comentario de Diego Ibáñez, que es corrector de textos, y dice: al margen de lo que opine sobre un caso tan extremo como el planteado, una de las cosas que me preocupan es que se confunda ortografía con lengua y comunicación, e incluso ortografía con desarrollo personal e intelectual. Pueden tener mucho que ver, pero creo que a veces hay demasiados prejuicios, simplificaciones y extrapolaciones poco fundamentadas en torno a cuestiones relacionadas con la ortografía y la norma lingüística y su aplicación por parte de cada hablante. No estoy muy de acuerdo con que se parta del criterio de suspender o quitarle la nota a un alumno por una o incluso varias faltas de ortografía en un examen. Habría que ver cuáles son esas faltas y en qué contextos aparecen. Muchos errores de escritura son errores naturales en el contexto de un proceso intelectual complejo como es el de la escritura. Más aún en el contexto de un examen en el que hay que prestar atención a otros factores más importantes para la construcción del texto que la ortografía. Y pone entre paréntesis la macroestructura del texto, la progresión temática, la organización sintáctica de la información y la selección del léxico, entre otros, y en el que muchas veces no hay tiempo para revisar lo escrito ni se dispone de herramientas para hacerlo. Aparte de eso, dominar la ortografía actual a la perfección supone un importante consumo de recursos cognitivos y de aprendizaje, y sería exagerado y contraproducente para la sociedad exigirle a un médico, un contable o un ingeniero que tengan la misma competencia en ortografía que un profesor de lengua o un corrector. Además, aunque la competencia lingüística se desarrolla a lo largo de toda la vida, el trabajo de la ortografía básica es algo que compete fundamentalmente a los niveles de formación previos a lo universitario. Por otra parte, también habría que ver cuáles son los conocimientos lingüísticos que tienen quienes pretenden juzgar la competencia lingüística de los demás, o en general, cuáles son los conceptos lingüísticos de los que se parta a la hora de evaluar una competencia lingüística, y una parte de ella, como es la ortografía, porque se podría discutir si son los más adecuados. Bueno, pues aquí tenemos otro comentario de Ana Añón, que es escritora y también profesora,
y desde su punto de vista los suspensos debidos a faltas de ortografía solo consiguen desmotivar a los alumnos. Soy partidaria de una educación en positivo que ofrezca al alumno alternativas de comprensión y mejora de sus competencias, en particular en aquellas disciplinas donde se detecten dificultades. Los problemas de aprendizaje se manifiestan mucho antes, en la educación primaria y secundaria, y es entonces cuando deben analizarse las posibles causas e intervenir en ellas. Por otra parte, creo que es necesaria la actualización de los métodos clásicos de aprendizaje, puesto que los estudiantes del siglo XXI requieren otro tipo de estímulos. Bueno, José Luis Vicent, que es escritor, dice que, para ser breve, yo diría que un profesor puede ser ocasionalmente benévolo con ciertas faltas de ortografía, pero en el caso que nos depara la pregunta, uno se pregunta cómo ha sido posible que dicho alumno haya conseguido llegar hasta la universidad. Evidentemente que no podría darle un aprobado. Bueno, pues no me voy a extender ya más, os voy a dejar el link para que leáis las respuestas de todas estas personas. Todas han opinado libremente y, como veis, unos están a favor de aprobarlo, otros de suspenderlo y otros tienen dudas porque, al fin y al cabo, ¿qué es lo que se valora en un examen? ¿Los conocimientos o la ortografía? O, por decirlo de otra manera, ¿hasta qué punto la ortografía debería ser puntuable a la hora de aprobar o suspender el examen de un alumno? Algunos se preguntará, y bueno, ¿y tú qué opinas? Yo hice esta pregunta y tenía mucha curiosidad por saber lo que opinaban los demás. Yo tengo ideas enfrentadas y me muevo casi un poco en la línea de algunos de los entrevistados que han manifestado esas dudas y han dicho que, bueno, que quizá podrían bajar la nota, que no estaban seguros si lo suspenderían, que tendrían que hablar con el alumno. Yo, digamos, me muevo en esos parámetros porque no sé hasta qué punto conviene suspender a una persona cuando ya está en la universidad por las faltas de ortografía. Desde luego no me satisfacen nada las faltas de ortografía, y aunque la primera pulsión es suspenderlo, intento ser benévolo, comprensivo, y además tengo la experiencia de que he corregido bastantes textos, sobre todo ensayos, a personas que vienen del mundo académico, son profesores y son personas muy brillantes, son personas que analizan muy bien el tema en el que son especialistas, son personas que escriben ensayos meritorios, pero en algunos casos redactan bastante mal. Entonces sería preferible que en la versión universitaria esas personas se quedaran descolgadas por la falta de ortografía y se prepararan y estudiaran y trataran de mejorar para que en lo sucesivo no escribieran faltas de ortografía, o al menos no escribieran tantas faltas de ortografía y tan graves. Bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que si yo estoy en una librería y demuestro cierto interés por un libro, sea una novela, un ensayo, un libro técnico, un libro sobre informática, sobre lo que sea, si ojeo el libro y, aunque me resulte interesante, si veo un nivel pobre de redacción, si veo faltas de ortografía, si veo cierta falta de interés por la comunicación lingüística en el libro, os puedo asegurar que bajo ningún concepto lo compro. Es decir, yo no voy a pagar dinero por un libro que está mal redactado, porque una cosa es, como ha apuntado aquí a algunas de las personas encuestadas, de que mientras estás haciendo el examen tienes que trabajar en profundidad con bastantes temas intelectuales, tienes que estar trabajando al límite, y digamos que en ese momento la falta de ortografía o la buena redacción no es lo más importante. Vale, lo aceptaremos, que al mismo tiempo que estás tratando de desarrollar tus conocimientos, de demostrar tus conocimientos de lo que has estudiado, lo que conoces, de que estás preparado para aprobar el examen, bueno, pues pedirte que una cierta corrección lingüística, pues tal vez podría ser mucho pedir. Venga, lo aceptemos. Pero un libro que ya está publicado, un libro en el que yo voy a tener que pagar 15, 20 euros, 25 euros, 10 euros, y el autor ni siquiera se ha tomado la molestia de contratar los servicios de un corrector de estilo, porque yo puedo aceptar que una persona no esté dotada para la redacción, pero lo que no puedo aceptar es que se pretenda vender un libro
que está muy mal redactado. Ojo, yo no digo que no pueda tener alguna falta de ortografía, todo el mundo la tiene, o que haga una mala puntuación, si es que además es que es muy difícil que no se te escape alguna, incluso es muy difícil que no se le escape al corrector, cuando algunos libros, algunos manuscritos vienen plagados con miles de errores, ¿no? Yo me estoy refiriendo a un libro en el que la falta de corrección lingüística salta a la vista. Está mal puntuado, el léxico es pobre, hay erratas, hay espacios dobles, es decir, un libro que no tiene un mínimo de corrección, yo os puedo asegurar que yo no pagaría por él. Me sentiría como estafado, es decir, como digo antes, si el autor no se ha tomado la molestia de contratar los servicios de un corrector de estilo porque se quiere ahorrar el dinero, pues yo no le voy a dar el mío. Y esa, digamos, es mi opinión. En fin, no me extiendo más por hoy. Espero que os haya resultado interesante lo que han dicho todas estas personas sobre este pequeño debate que yo había abierto sobre si se debería aprobar o no a un universitario que escribe muchas y grandes faltas de ortografía en un examen. Y nada, si queréis dejar algún comentario, pues podéis hacerlo. Nada más por hoy. Dejaré la nota del post donde yo hacía esta encuesta, por si queréis leer los comentarios de todas estas personas. Y si queréis contactar conmigo para solicitar un presupuesto de una corrección de estilo, pues ya sabéis que podéis encontrarme en correccionyestilo.com o en el blog narrativabreve.com. Muchas gracias a todos por estar ahí.